Entonces, ayudantía número 12. Sebastián dice que no pudo asistir a la clase de la tarde. Así que puedo compartir el solucionario. Sí, el solucionario lo subí ayer, un poquito más tarde de lo que les prometí. Pero ya lo subí. Igual lo voy a enviar por acá si es que alguien lo necesita, ¿ok? Solucionario. Ayudantía 11. Ahí va el solucionario de ayer, ¿ok? Isabela, ¿sí? Necesita... Pero es que tengo una consulta. Dígame. No recuerdo bien qué pasaba si yo no daba el examen o no pasaba nada. O debía de darlo aunque me vaya más o menos mal. No, dar el examen no es obligatorio, ¿ya? O si usted quiere lo da, si no lo da, digamos, es como... en teoría, es como si nunca hubiera dado este curso, entonces no va a quedar ninguna constancia de que usted asistió a esto, pero sí, obviamente usted ya va a haber ejercitado y aprendido, y va a tener que dar sí o sí el ramo en el semestre que le corresponda ahora a principio de año, ¿ok? Pero no va a quedar ninguna constancia de si lo dio o no, no pasa nada. Ya, y si yo hago el examen y me va mal, ahí sí va a quedar como la constancia de que intenté hacer el ramo. Creo que tampoco, ¿ya? En el fondo este ramo no está hecho para perjudicarlo en ningún sentido. O sea, si no aprueba el examen convalidatorio, no va a pasar nada, ¿ya? Hasta donde yo sé, no va a quedar ningún registro de que usted reprobó el ramo una vez o nada por el estilo, ¿ok? La única finalidad de este curso es, en el fondo, darle la oportunidad de que ustedes adelanten un poco si es que quieren y pueden, ¿ya? Y si es que no quiere adelantar, pero sí quiere prepararse mejor y rendir un buen curso el siguiente semestre, también es una opción, ¿ok? Ya, ok, muchas gracias. Una duda. Sí, dígame. Aún no se ha aclarado como o sea, la fecha sí es el 2, pero como el lugar y todo eso de el examen, no se ha visto aún. No. Hasta donde yo tengo entendido va a ser presencial, o sea, va a ser dentro de la universidad, en algún lugar dentro de la universidad, en alguna sala, lo más probable un par de salas. Pero el lugar físico, la habitación, digamos, todavía no se define, creo. Y el horario me parece que tampoco. ¿O sí? Me parece que hasta ahora el horario tampoco se ha definido, pero sí va a ser de forma presencial en alguna sala de la universidad. ¿Ok? Ok. Y Esteban pregunta qué tan difícil es el ramo de manera presencial. A ver, yo no diría que es súper difícil. Depende mucho de su preparación anterior, ¿ya? Y de qué tan fresca tenga la materia o qué tan buena base tenga también desde donde venga del colegio, digamos. Entonces, varía mucho de persona a persona. Para algunos estudiantes es muy fácil y para otros se le hace un mundo, ¿ok? Entonces no podría decirle que el ramo en sí es muy difícil o muy fácil. Va a depender mucho de su formación académica. Claro, sí. Puede que en ese sentido se les haga un poco más difícil si es que no vieron física con mucha profundidad. Y de hecho, esa es la gran, digamos, razón por la cual este curso existe, ¿ya? Para los que no tienen buena formación, para que en el fondo darles las mismas herramientas a todos para que después puedan todos desenvolverse de la misma manera. ¿Ok? Ya, chicos, entonces, hoy toca la última ayudantía de vectores, que son aplicaciones, ¿ya? Vienen hartos ejercicios acá, puede que al igual que ayer no alcancemos a hacer todo, pero vamos a intentar avanzar lo más rápido posible para que las dudas que tengan, digamos, las puedan plantear ahora y no se queden, digamos, con las dudas después.
Ok, entonces, ayudantía 12 o 4.4, la 4 de la unidad 4. Dice 1, dado los vectores, acá tenemos que imaginarnos que arriba del P hay una flechita, ¿cierto? Eso es un vector. Y los I y los J son los que se llaman vectores unitarios, ¿cierto? En las direcciones X, Y y Z, ¿ok? Y JK. Dice calcula el vector P más Q y su magnitud. La B dice, y el vector también calcula el vector P menos Q. Y por último, C calcula el vector unitario en la dirección P más Q. ¿Ya? Entonces nos vamos a pasar a la pizarra. Esto. Okay. Ok, entonces primero dice ya, todos los vectores P, por un lado, que se escribe como I tongo más 2J tongo más 3K tongo, y el vector Q, que lo podemos escribir como menos I tongo más J tongo menos K tongo. ¿Ok? En la parte A nos piden primero calcular el vector P más Q y su magnitud. ¿Ok? Entonces, aprendimos ayer, no aprendimos, pero ejercitamos, ¿cierto? Principalmente cómo sumar y restar vectores gráficamente. ¿Ya? Por lo menos en mi ayudantía nos perdimos la parte algebraica, que me imagino que ustedes igual ya vieron los videos en el eCampus, y los que pudieron asistir a la tarde ejercitaron un poco eso también. Pero básicamente cuando queremos sumar vectores algebraicamente, lo que tenemos que hacer es, bueno, voy a escribir todo acá junto. Menos I más J menos K, ¿ya? Estoy sumando todo P más todo Q, ¿ok? Entonces básicamente lo que uno hace, suma todas las magnitudes de la misma componente. En este caso es como agrupar todos los itongos, que son todas las componentes en X, agrupamos todos los J y todos los K, ¿ok? Y sumamos los números que acompañan a esas letras, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a agrupar es el itongo. Tengo primero acá un 1 imaginario, ¿cierto? Un 1 que está multiplicando al i. En el otro lado tengo menos 1. Todo esto es la componente en X, que es el itongo. Después tengo más 2J tongo más 1. El 1 que está acompañando a ese J, ¿ok? Todo esto es J tongo más 3 menos 1. ¿Ya? Básicamente lo que estoy haciendo es sumé todo el P con todo el Q, y ahora estoy sumando, es como que factorizara por las letras, ¿ya? Entonces estoy factorizando todo lo que tenga I tongo, todo lo que tenga J y todo lo que tenga K tongo. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Y bueno, de la primera me da 0, no tengo componente en X, perdón. Después me da 3J tongo, y después me da 2K tongo. Ese es el vector entonces P más Q, ¿ya? Calculado de forma algebraica. ¿Sí? Recuerden que vimos ayer que cuando sumamos dos vectores, o cuando restamos dos vectores, lo que obtengo como resultado es otro vector. Y acá está la comprobación de esto, ¿ok? Entonces, este es el vector P más Q. Después me piden calcular el vector P menos Q.
P menos Q. Y esto es exactamente lo mismo, escribo P y le resto Q. Ok. Multiplico todo el Q por menos acá. Y me va a quedar menos por menos, más y tongo. Menos por más, menos J tongo. Y menos por menos, más K tongo. Ok, y ahora hago la factorización. Todos los I con los I. Me queda 1 más 1 y tongo. Más 2 menos 1 J tongo. Más 3 más 1 K tongo. Y eso me queda 2, o sea, 1 más 1, 2, 2 y tongo. 2 menos 1, 1, J tongo. Y 3 más 1, 4. Y ese es el vector P menos Q. ¿Ya? También vimos gráficamente ayer que cuando restamos dos vectores, lo que obtengo como resultado es otro vector. Este es el vector que estoy obteniendo en este caso. ¿Todo claro hasta acá? Sí. Súper. Y la C nos piden entonces calcular el vector unitario en la dirección P más Q. Y el vector unitario, en este caso, le vamos a poner que P más Q le vamos a llamar el vector U, ¿ok? Para hacerlo un poco más fácil. P más Q. Y el vector unitario en la dirección U lo escribimos como U tongo, ¿ya? Y lo vamos a definir como el vector U dividido el módulo de U, o la magnitud de U. ¿Ok? El vector U ya lo tengo, vale, P más Q lo tengo ahí arriba. Y tengo que calcular entonces el módulo de el vector U. ¿Ya? El módulo del vector U va a ser el módulo del vector P más Q. Es lo mismo. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? Tengo que sacar la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Ya? Entonces la primera componente vale 0, 0 al cuadrado. La segunda componente vale 3, 3 al cuadrado. Y la tercera componente vale 2, 2 al cuadrado. Esas son las componentes X, Y Z, ¿ok? Y eso me queda raíz de 0, 9 más 4, ¿no? Eso da raíz de 13, que no tiene raíz exacta, así que lo vamos a dejar expresado. Por lo tanto, el vector unitario de la dirección P más Q vale el vector P más Q, que en este caso vale, bueno, el 0 lo vamos a obviar, ¿ok? Vamos a escribirlo como 3J tongo más 2K tongo, dividido todo esto en raíz de 13. Y esto va a ser 3 dividido raíz de 13 J tongo más 2 dividido raíz de 13 K tongo. Ok, y ese es el vector unitario en la dirección P más Q. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Disculpe, pero ¿podría definir qué es un vector unitario? Que ya no me acuerdo. Ok, un vector unitario, por ejemplo, este es el vector U, ¿ok? El vector P más Q.
¿ok? Un vector cualquiera que tiene una magnitud definida y va en una dirección definida, ¿ok? Un vector unitario en la misma dirección de U es un vector que básicamente está apuntando en la misma dirección, pero que tiene módulo 1. ¿Qué significa? Que la magnitud, el largo de ese vector siempre vale 1. Esos son los vectores unitarios. Son vectores que tienen magnitud 1, siempre. El largo de todos esos vectores vale 1. Y apuntan en direcciones, en este caso, el vector U-tongo, el vector unitario en la dirección del vector U, apunta en la misma dirección que U. ¿Ok? Exactamente. Como bien dice Dante, a partir de los vectores unitarios podemos armar lo que se llaman las bases vectoriales y desde ahí construir un mundo hacia arriba, ¿ya? En particular, los vectores unitarios que más vamos a usar son los vectores unitarios de las direcciones de los ejes coordenados, ¿ya? X, Y, Z. Entonces, estos vectores I, J y K tongo son vectores que tienen módulo 1, pero que van en la dirección, el I tongo va en la dirección X, el J tongo tiene módulo 1, pero va en la dirección Y, y el K tongo tiene módulo 1 y va en la dirección Z. ¿Se entiende? Entonces, con esos Sí, se vectores entiende. unitarios, ¿sí? Sí, sí. Súper, ¿ya? Pero la idea es que podamos entender cómo construir vectores unitarios que vayan en cualquier dirección, no solamente en las direcciones de los ejes coordenados que nos interesan, que estamos acostumbrados a usar, sino que también en cualquier dirección. En este caso, nos pidieron calcular el vector unitario en la dirección de U, ¿ok? Y esa es la definición. Entonces, ese vector unitario, ese U tongo, si le calculamos la magnitud, el módulo debería tener magnitud 1. ¿Ok? Ya. Vamos a la 2. Okay. Dice, en la figura se muestran 3 vectores, A, B y C, con sus magnitudes y el ángulo que forman con alguno de los ejes. A, escriba cada vector en función de los vectores unitarios I tongo y J tongo. Y B, encuentre la suma de los 3 vectores. Ok, vamos a hacer el dibujo primero. Tenemos acá aprox vector A, vector B y algo así también. Entonces, este C, 155 Newton a 200 Newton y B 300 Newton. Y los ángulos son no, este es el otro. Okay, son 55 grados, 45 y 30. Ya, en la ayudantía de ayer, bueno, no lo alcanzamos a hacer juntos, pero sí en lo que subí de la resolución. Teníamos que ejercitar en el fondo cómo calcular las componentes de un vector algebraicamente, ¿ok? Ocupando las funciones trigonométricas. Entonces vamos a partir en este caso con el vector A y vamos a calcular sus componentes, ¿ya? Porque un vector A en este caso lo podemos escribir siempre como la componente en X por el vector unitario en la dirección X y tongo, más la componente en Y
por el vector unitario en la dirección y. ¿Ya? Esto también lo podemos extender a más dimensiones, o sea, podríamos hacerlo hasta 3 dimensiones y poner a z por k-tono, y inclusive más dimensiones que 3, ¿ok? Pero ahora estamos trabajando en el plano, así que nos vamos a quedar con esto por ahora. Y vamos a calcular las componentes, entonces, a x, a y, ocupando los datos que tenemos acá, ¿ok? Entonces, para calcular la componente x de un vector a, lo que necesito conocer es el módulo del vector a y el ángulo que forma el vector con el eje x. ¿Ok? Lo mismo para la componente en y. Necesito entonces conocer el módulo de a y también necesito conocer el ángulo que forma el vector a con el eje x positivo. ¿Ok? En este caso, el módulo del vector a es lo que en el dibujo aparece como a y vale 200 newton. Newton es la unidad de fuerza, ¿ok? También tenemos el valor en este caso del módulo de B, vale 300 newton, o módulo o magnitud es lo mismo por si acaso, ¿ok? Y de la magnitud o módulo de C, que aparece como C y vale 155 newton. Y vamos a escribir de inmediato, para hacer el cálculo más rápido de ahí, todos los ángulos, pero medidos con respecto al eje X positivo. Entonces, el ángulo que forma el vector A con el eje X positivo vale, lo dice el dibujo, ¿cierto? Bien directo, vale 30 grados. El ángulo que forma el ángulo B con el eje X positivo, ¿cuánto es? Debería ser algo como esto. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿135? 135, ¿ya? Es el suplemento de 45. Ese es el ángulo entonces que forma el vector B con el eje X positivo, 135. ¿Y el ángulo C cuánto es? El ángulo que forma con el eje X positivo. No sé si voy a poder hacer esto. Casi. No. 235. Sería 180 más 55. 235, exacto. $235. Ok, entonces con esto vamos a hacer rápidamente los cálculos de todas las componentes. AX, AI, BX, BY, CX, CY, y con eso podemos escribir entonces los tres vectores A, B y C en función de los vectores unitarios Y tongo y J tongo. Ok, démosle entonces. Vamos a hacer el vector A primero. Calculamos la componente en X del vector A, sería el módulo de A, o sea 200 newton, por el coseno de 30. ¿Cuánto da eso? Ahora tenemos que empezar a usar la calculadora. Por coseno de 30. ¿Cuánto les da? Me da 173,2. ¿Le da lo mismo? Sí. 21 le da. ¿Se la aproxima? Sí, aprox.
Aproximemos a la décima, ¿ya? Mejor. Porque son números más o menos grandes. Dejémoslo en 173,2 newton. ¿Ok? La componente ni me queda 200 newton por seno de 30. Se me parece que da exactamente 100, ¿o no? Seno de 30 es un medio, me parece. Sí. Estos son 100 newton exactos. Después, entonces escribimos el vector A. Nos quedaría que el vector A entonces vale, ojo, vale la componente en X, o sea, 173,2 newton y tongo más 100 newton J tongo. ¿Ok? Esa es la forma de escribir el vector. Después, calculemos las componentes del vector B, serían Bx es igual a 300 newton por coseno de, en este caso, 135. Y la componente Y sería 300 newton por seno de 135. Vemos cuánto da esto. El primero me da menos 212,13 aprox. Menos 212,13 newton. Y el segundo, la componente ni me da 212,13 positivo aprox. ¿Le da lo mismo? Ok. Entonces el vector B lo podemos escribir como la componente en X, que sería menos 212. Dijimos que íbamos a aproximar a la décima. Entonces esto nos queda nos queda así. Entonces esto sería menos 212,1 newton y tongo más 212,1 newton J tongo. ¿Todos entienden lo que representa la... Esteban dice que no entendió cómo saqué los ángulos de 135 y 235. Ya, esos ángulos tengo que escribirlos como los ángulos que forman los vectores con respecto al eje X positivo, ¿ok? Entonces el vector A con respecto al eje X positivo, en este caso, forma un ángulo de 30. El ángulo B con respecto al eje X positivo forma un ángulo de 135, que es el suplemento de 45, ¿ok? Y el vector C forma, con respecto al eje X positivo, un ángulo de, en este caso, 180, la mitad de los ejes, más 55. Sí, es lo mismo. Antihorario, acá. Estoy yendo hacia allá. Antihorario, antihorario y antihorario. ¿Ok? ¿Se entiende?
Ok. Súper. ¿Me entendió, Esteban? ¿Sí? ¿Cómo saqué esos ángulos? Ok. ¿Y todos entienden lo que representan las componentes de un vector? Las componentes lo que representan son la proyección del vector con respecto a los ejes, ¿ya? Entonces la componente en X lo que representa es como la sombra del vector A en el eje X, es el largo de esto, como la sombra en el eje X, y la componente en Y es la sombra del vector A en el eje Y. ¿Ok? Entonces, básicamente cuando escribo el vector de esta manera, así como está acá arriba, lo que estoy haciendo es escribir el vector A como la suma de otros dos vectores, un vector que va solamente en la dirección X y un vector que va solamente en la dirección Y. Y cuando sumo esos dos vectores, obtengo mi vector A. Eso es básicamente lo que estoy haciendo al escribir el vector A de esta manera con los vectores unitarios Y y J. Estoy sumando dos vectores, uno que va solo en X, otro que va solo en Y, y me da como resultante mi vector A. ¿Ok? Súper. Ok, entonces, ya que sacamos el vector A, B, nos queda el vector C. La componente en X del vector C va a ser entonces la magnitud, que son 155 newton, por el coseno, en este caso, de 235 grados. Y la componente en Y del vector C va a ser también 155 newton por el seno de 235 grados. Lo ponemos en la calculadora. Y 235. Creo que lo hice al revés. Ya, la componente en X me da menos aproximadamente menos 88,9 newton. Y la componente en Y me da aproximadamente menos 126, bueno, si lo aproximo en realidad me da menos 127, ¿o no? Sí. Ok, entonces mi vector C, si lo escribo acá abajito, me debería quedar menos 88,9 newton y tongo menos 127,0 newton J tongo. Ok, y si se fijan, todo esto es consistente con mi dibujo, ¿ya? El primer vector A tiene componentes X e Y positivas, significa que el vector A está en el primer cuadrante, ¿ya? Y además, digamos, esos valores son como las coordenadas de acá de la punta del vector A. ¿Okay? El vector B tiene componente en X negativa y componente en Y positiva. Está bien porque está en el segundo cuadrante. Componente X negativa y positiva. Y el vector C tiene componentes X e Y negativas porque están en el tercer cuadrante. ¿Ok? Súper. Entonces, ¿qué nos piden después? Ya, escribimos todos los vectores en términos de los vectores unitarios Y y J tongo. Y después la parte B dice, encuentre la suma de los tres vectores. ¿Ya? Esto debería ser un poco, o sea, más o menos fácil ya que tenemos los tres vectores escritos de esta manera. Entonces nos piden la suma de A más B
más C. Y es exactamente lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora con números un poquito más grandes. Vamos a agrupar todo de inmediato, ¿ya? Entonces va a ser 173,2 menos la componente en X de B menos 212,1 menos 88,9. Todo esto está en unidades de Newton y todo esto es la componente I del vector resultante. Y ahora hago toda la suma de las componentes en I. Sería 100 más 212,1 menos 127,0. Y todo esto es la componente en I. Ah, me faltó el Newton, ¿no? Newton. Tongo. Ya, y ahora sí ponemos toda esa suma en la calculadora. La primera parte es 173,2 menos 212,1 menos 88,9. Eso me da menos 127,8 Newton y tongo. Y la suma en I me da 100 más 212,1 menos 127. Más 185,1. Newton J. Tonga. ¿Les da lo mismo o alguien le da distinto? Porque puede que me haya equivocado. Lo mismo, súper. ¿Ya? Entonces esa es la suma, el vector resultante de sumar A más B más C. Y acá me parece que... Ok. A, B y C. Ok. ¿Ya hicimos la parte A y B? Sí, súper. Ok, vamos al ejercicio 3 entonces. Dice, los vectores fuerza F1 y F2 representados en la figura, acá está la figura por si acaso, o sea, la figura está en la siguiente página por si acaso, ¿ok? En la página 2. Tienen magnitudes, entonces F1 igual 10 newton, magnitud de F1, y magnitud de F2 16 newton, respectivamente. Encuentra un vector fuerza F3 tal que la suma de los tres vectores sea 0. Okay, vamos a hacer el dibujo. Sí, creo que nuevamente quizá no vamos a alcanzar a hacer todo, pero vamos a intentarlo. X, Y. Acá tenemos. F2, F1. Y acá dice que este ángulo vale
27 grados, ¿ok? Entonces me dan las magnitudes de F1, si sé que es 10 newton, y la magnitud de F2, 16 me parece. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es escribir los vectores en términos de los vectores unitarios I y J tongo, ¿ya? F1 va a ser entonces F1X por I tongo más F1I por J tongo, ¿ya? Y las componentes las calculo exactamente como lo hicimos en el ejercicio anterior. La componente en X de F1 va a ser la magnitud de F1 por el coseno, en este caso, del ángulo que forma F1 con el eje X positivo, que vale 37. Y la componente en Y va a ser entonces la magnitud de F1, que vale, bueno, lo voy a escribir acá, 10 newton, por el seno del ángulo que forma con el eje X positivo, que vale 37 grados. Hagamos eso en la calculadora. $10 por me da aproximadamente 7,97, 99, perdón. Y la componente en I aproximadamente 6,02. ¿De acuerdo? ¿Sí? Súper. Ok, entonces el vector F1 es 7,99 newton y tongo más 6,02 newton J tongo. Y tengo que calcular F2. Puedo aplicar las mismas formulitas que acabamos de usar, pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? El vector F2, por lo que se ve en el dibujo, ¿cierto? Va solamente en dirección Y. ¿Ok? Por lo tanto, ¿va a tener componente X o no? No, Sería 0 en X. No, sería 0 en X y todo el largo del vector está contenido en la componente Y. Y el largo del vector vale 16. ¿Ok? Entonces el vector F2 es 16 newton J tongo. Y tiene componente en I0. ¿Ya? Con eso nos podemos ahorrar un poco de tiempo en vez de hacer el cálculo. Nos queda algo así. Ok, entonces esto va un poco de la mano con un ejercicio que estaba en la ayudantía ayer. Me parece que no lo alcancé a hacer con ustedes. Estoy segura. Pero tiene que ver también con lo que vimos en un comienzo. ¿Se acuerdan del vector? En el fondo, si existe un vector que sumado a otro, da como resultado el vector nulo o el vector cero. ¿Ya? Esto es un poco lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico estas dos fuerzas sobre un punto, acá este punto que está en el origen, F1, F2, es exactamente lo mismo aplicar esas dos fuerzas por separado que si yo aplicara la resultante. La resultante es la suma de las dos fuerzas, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza resultante como F1 más F2. ¿Okay? Y eso es todas las componentes en I juntas, 7,99 más 0 y tongo más 6,02 más 16
J tongo, y bueno, todo esto está en Newton, ¿ok? Del primero me queda 7,99 Newton y tongo, más 22,02 Newton J tongo. ¿Ok? Entonces, aplicar la fuerza F1 y F2 es exactamente lo mismo que aplicar FR con esas componentes, digamos. Como aplicar solamente una sola fuerza con esa magnitud y con esa dirección. ¿Ok? Y lo que me preguntan es encontrar la fuerza F3 tal que la suma de los tres vectores sea 0. ¿Ya? Y esa fuerza F3 va a ser la fuerza opuesta a esta fuerza resultante. ¿Ok? Supongamos que esta fuerza resultante es algo así. ¿Ya? La fuerza F3 que estoy buscando de tal manera que estas tres fuerzas se anulen es esta de acá. Esta es la tercera fuerza que estoy buscando. Es una fuerza que anule, entre comillas, la fuerza resultante. O sea, que tenga la misma magnitud que la fuerza resultante, pero que vaya en el sentido contrario. ¿Ok? ¿Y cómo puedo calcular eso algebraicamente? Lo puedo hacer así. Digo, la fuerza resultante, en este caso que es la suma de F1 más F2, más una fuerza 3, me tiene que dar el vector nulo. Voy a escribir esto, entonces yo sé que F3 va a ser entonces una componente en X más una componente en Y. Voy a escribir esto entonces, esto es 7,99 Newton y tongo más 22,02 Newton J tongo más F3 X y tongo más F3 Y J tongo. Y esto tiene que ser igual a 0 vector. 0 vector es 0 y tongo más 0 J tongo. ¿Ok? Y de acá van a salir, bueno, ahí lo vamos a ver, van a salir dos ecuaciones, ¿ok? Entonces voy a juntar todos los Y con los Y, 7,99 Newton más F3X y tongo más 22,02 Newton más F3 y J tongo. Y esto tiene que ser igual a 0 y tongo más 0 J tongo. ¿Y cuáles son las dos ecuaciones que salen acá? ¿Ya? Primero, que todo esto tiene que ser igual a 0. Todo lo que está acompañando al I tongo al lado izquierdo tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y todo lo que está acompañando al J tongo al lado izquierdo de mi ecuación también tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces tengo que 7,99 Newton más la componente en X de F3 tiene que ser igual a 0 y 22,02 perdón, Newton más la componente en Y de F3 también tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y de acá saco que la componente en X de F3, ¿cuánto vale? Menos 7,99 Newton. Y la componente en Y de F3 vale menos 22,02 Newton. Por lo tanto, la fuerza
F3 que anula las otras dos fuerzas o que anula esta fuerza resultante que es la suma de las otras dos, va a ser menos 7,99 Newton y tongo, menos 22,02 Newton J tongo. ¿Se entiende? Súper. Ok, vamos a... ¿Eso era todo la 3? Me parece que sí. Súper. Vamos a la 4. ¿Cuántos ejercicios son? Me parece que son 6. Ah, ya, pero el sexto es súper largo. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer quizás el 4, el 5 y el 6 les queda de tarea. Que es un poquitín largo. Ok, el 4. Se encuentra el vector resultante de la suma de los dos vectores de la figura. Y la resta del vector de magnitud 50 menos el de 20. Ok. Ok, creo que lo que hay que hacer es encontrar la suma y la resta de los dos vectores mostrados. Ok, porque hay un vector de magnitud 50, pero el otro tiene magnitud 20 por raíz de 2, no magnitud 20 completa. Entonces me imagino que es calcular la suma de los dos vectores y también la resta. Creo, ¿ya? Entonces... Tengo algo así, tengo acá el vector de magnitud 50 y el vector de magnitud 20 raíz de 2 metros. Y este tiene 50 metros. Acá este ángulo vale 45. Y este vale 37. Ok, entonces primero vamos a escribir los vectores y luego vamos a hacer la suma y la resta. Ok, a este le vamos a llamar... ¿Cómo le podemos llamar? B1. Y a este le vamos a llamar B2. Ok, vamos a escribir B1 primero entonces. B1 va a ser, dijimos, la componente en X por itongo. La componente en X la calculamos como el módulo, 50 metros en este caso, por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje X positivo, que en este caso vale 37. Coseno de 37 itongo, más la componente en Y, que también es el módulo, 50 metros, por seno del ángulo que forma el vector con el eje X positivo, 37 grados. Ok, hagamos el cálculo de esto. Calculadora entonces, componente X y componente Y.
50 por coseno de 37 me da 39,93 metros y tongo, más lo mismo pero con seno 30,09 metros J tongo. Ese es el vector B1 entonces. Y el vector B2 sería en este caso la magnitud, en la componente X sería la magnitud, que es 20 por raíz de 2, por coseno del ángulo que forma B2 con el eje X positivo. ¿Cuánto vale eso? Es el suplemento de 45, ¿no? Sí, ya lo vimos anteriormente, 135, exacto. 135 grados, esa es la componente en X, y la componente en Y sería el módulo del vector, 20 raíz de 2 metros. Se me olvidó ponerle... la unidad. Por el seno de 135. J todo. Ok. Entonces tenemos 20 por raíz de 2 por el coseno de 135. Eso da menos 20. Exacto, me parece. Y la componente ni da 20. Exacto también. ¿Sí? Ok. Ahora que tengo B1 y B2 escrito en términos de las componentes y los vectores unitarios, puedo sumarlos y puedo restarlos también. ¿Ok? Entonces, la suma B1 más B2, V1 más V2, perdón. Me queda la suma algebraica de las componentes en X sería 39,93 menos 20. Estos están metros y esto es itongo, más la suma de las componentes en Y, perdón, 30,09 más 20. Todos estos están metros y esta es la componente en Y. Eso me da, la primera resta me da 19,93 itongo. Y la componente ni me da 50,09. J tongo. Esa sería entonces la suma de los vectores V1 y V2. ¿Dudas? ¿Sí? Oh, claro. Ahora hacemos la resta. Ya, la resta, recuerden que en la resta sí importa el orden y por eso nos dicen específicamente que restemos la resta del vector de magnitud 50 menos el de magnitud 20 raíz de 2. Vamos a entender ahí que no se escribió raíz de 2. Pero ese es el vector. Entonces, el primer sería la resta de V1 menos V2. V1 menos V2
Y esto da V1, la componente en X sería 39,93 menos la componente en X de V2, que es menos 20. Menos 20 da más. Y tenemos las componentes en Y. La componente en Y del vector V1 son 30,09 menos la componente en Y del vector V2, que es 20. Resuelvo, me quedaría entonces 59,93 y 10,09. Y ese sería la resultante entonces de restar el vector V1 con el V2. ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? Ya. Pasemos entonces al más probablemente el último ejercicio que vamos a alcanzar a hacer hoy. El ejercicio número 5. ¿Ya? Ok. Dice, una bola de billar choca con la banda, el borde elástico de la mesa de billar, y los vectores velocidad de la pelota antes y después de golpear la banda tienen igual magnitud y es igual a V sub 0. ¿Ok? Esa es la magnitud de los vectores velocidad antes y después de chocar con la banda. Y están indicados en la figura, vista desde arriba de la mesa. ¿Ok? Vamos a hacer el dibujito. Tenemos nuestra pelotita acá. Ok. Solo voy a poner un poco más abajo. A este lo vamos a poner con distinto color. Este le vamos a poner el vector le vamos a poner V inicial, ¿ya? Velocidad inicial, y a este vector le vamos a poner velocidad final. Quedaron súper feos, pero lo importante es que traten de algo como así. Ok, pero lo entiendo, ya. Estos ángulos son iguales acá. $37 y $37. Y eso, ¿cuál es la dirección del vector delta V? Ok. Esto de trabajar con delta cualquier cantidad ya lo hemos visto bastante, ¿cierto? ¿Qué significaba el delta de una cantidad? O la variación, también a veces lo decimos con palabras como la variación de una cantidad. ¿Se acuerdan? Exactamente, es la cantidad final
menos la cantidad inicial, ¿ok? Entonces, el delta velocidad en este caso sería velocidad final menos velocidad inicial. Y ese delta v, como es la resta entre dos vectores, es otro vector, ¿ya? Y eso es lo que me están preguntando, ¿cuál es la dirección de ese vector? Entonces, para hacer eso, tengo que restar los dos vectores, puedo hacerlo gráficamente y más o menos intuir cuál va a ser la dirección. Ok, voy a dibujar mis vectores acá. Más o menos así, ya entendemos que no es exactamente, pero este ángulo de acá, dijimos que valía 37, este ángulo también vale 37. Este es B sub I y este es B sub F. ¿Cómo puedo restar B sub F con B sub I? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Recuerden que restar vectores gráficamente es como sumarlos con la diferencia que tengo que el vector que en este caso tiene signo negativo, lo doy vuelta, ¿cierto? Y básicamente hago una suma, pero con uno de los vectores invertidos. En este caso sería el B sub I. ¿Ok? Entonces el B sub I, para invertirlo, lo que tengo que hacer es cambiarle la punta, ¿cierto? De la flecha. La pongo acá. Y cuando los vectores están de esa manera, puedo inmediatamente entonces calcular el vector resultante de la suma de esos dos, que me quedaría algo así. Ese sería entonces B sub F menos B sub I. ¿Ok? ¿En qué dirección va entonces? ¿Cuál es la respuesta? Hay varias formas de decir eso. Ya no tengo ningún sistema de referencia, pero podría decir la dirección es hacia arriba del plano. O en el plano. ¿Ok? Súper. Oh, rayos, ya estamos en la hora, chicos. Este es el número 5. Ah, ya, súper bien. Voy a terminar este ejercicio, lo voy a subir el quinto, ¿ok? Y voy a hablar con mis colegas de nuevo, lo mismo que hicimos ayer, para que ojalá empiecen quizás desde el problema número 2 y alcancen a hacer el 6. ¿Ok? Para que lo vean, porque el 6 no tiene mucho sentido que lo haga yo escrito acá, porque según mi experiencia es el ejercicio en el que van a tener más dudas y lo ideal es, digamos, que lo vean con alguien. ¿Ok? Ya, chicos, que estén súper... Ah, Esteban dice, profe, el lector inicial lo pudo haber puesto con sentido contrario. Desde la cabeza de BF. También. Usted dice como así. Y después darle vuelta. Sí, también. Y le da el mismo vector resultante. ¿Ya? Eso es la gracia de cuando sumamos. Una vez que ya lo damos vuelta, lo podemos sumar en cualquier orden y siempre nos va a dar el mismo vector resultante. Sí.
Ya, chicos, que les vaya muy bien. Voy a hablar con mis colegas, como les prometí, que les vaya muy bien en el control también, en el cuestionario. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, Chao, profe, gracias. cuídese, Chao. gracias. Profe, gracias.